bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es domingo, 26 de enero. Hoy estudiaremos: ¿no es esta la gran Babilonia? ¿Qué nos enseñará esta lección? ¿Que necesito verme en mí mismo? ¿Qué es lo que necesito entregar a Dios para que lo que le sucedió al rey no me pase a mí? Pues bien, vamos a orar. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová de los ejércitos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por este grande privilegio que tenemos de que tenemos un maestro sabio, eterno, que quiere enseñarnos todas estas verdades para que podamos aplicarlos en nuestro diario vivir. Santo Espíritu, aquí estamos, reconociendo que en nosotros no hay sabiduría, pero la suplicamos de usted. Enséñanos, se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿No es esta la gran Babilonia? Es lo que dijo el rey Nabucodonosor con grande orgullo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo creé? ¿Pero qué sucedió? A esa misma hora sucedió algo que no fue bueno para él. Así es de que para todo orgulloso, para todo jactancioso, para todo arrogante, el Señor tiene una medicina. Vamos a ver qué medicina Dios le dio a este rey. Leamos el testimonio que él mismo, que el rey Nabucodonosor, ha quedado escrito en la palabra de Dios para enseñanza, amonestación para cada uno de nosotros. Leamos Daniel capítulo 4, verso 1 en adelante. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. ¿Quién es el que está mandando esta carta? Es el rey. A todo dice, a todo el mundo, a todos los que moran, dice, en toda la tierra. Dice el verso 2, conviene que yo publique las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Va a dar su testimonio. Cuán grandes son sus señales, dice, y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino eterno, y su dominio de generación en generación. ¿A quién le está dando la honra y la gloria el rey? A Dios. Dice el verso 4, estaba yo tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio,
y tuve un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé llamar a todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. ¿Quiénes llegaron? Dice allí: vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Les conté el sueño, pero no me pudieron dar su interpretación. Hasta que entró ante mí Daniel, llamado Belsasar, como mi Dios, en quien mora el Espíritu del Dios Santo. A él le conté el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, yo sé que el Espíritu del Dios Santo mora en ti y que ningún misterio se te esconde. Escucha pues el sueño que tuve y dime qué significa. Estas son las visiones de mi cabeza. Cuando estuve en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol de gran altura. Ese árbol creció y se hizo fuerte. Su altura llegó hasta el cielo y se lo podía ver desde los extremos de la tierra. Su copa era hermosa y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. A su sombra hallaban abrigo las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, y de él se mantenía toda carne. Mientras estaba en mi cama, vi en las visiones de mi cabeza que un vigilante y santo descendió del cielo y clamó con fuerza: cortad el árbol, desmochad sus ramas, derribad la copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejad en tierra la cepa y su raíz, con atadura de hierro y bronce, y entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su mente sea cambiada de mente de hombre en mente de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por orden de los santos la decisión, para que conozcan los vivientes que el Altísimo manda sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más humilde de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú pues, Belsasar, dime su significado, porque ninguno de los sabios de mi reino pudo darme su interpretación, pero tú puedes, porque mora en ti el Espíritu del Dios Santo. Entonces Daniel, llamado Belsasar, estuvo callado por algún tiempo, y sus pensamientos lo turbaban. Pero el rey le dijo: Belsasar, ni el sueño ni su interpretación te espanten. Belsasar respondió: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se podía ver desde los extremos de la tierra, de hermosa copa y abundante fruto, que daba alimento para todos y abrigo para las bestias del campo y las aves del cielo. Eres tú mismo, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al vigilante y santo que vistes, que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, pero dejad en la tierra la cepa y su raíz, con atadura de hierro y bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos.
Este es el significado y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Te echarán de entre los hombres, vivirás con las bestias del campo, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Y la orden de dejar en la tierra la cepa y la raíz del árbol significa que tu reino te será restaurado cuando reconozcas que el cielo es el que rige. Por tanto, aprueba mi consejo, renuncia a tus pecados y haz lo justo, renuncia a tu maldad y sé bondadoso con los oprimidos. Tal vez eso prolongue tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, el rey se paseaba sobre el palacio real de Babilonia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo que dijo: Rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te echan, vivirás con las bestias del campo, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien Él quiera lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. ¿Qué le sucede al rey? ¿Y por qué? ¿Qué le sucedió a él? Pero la pregunta es, ¿por qué fue que el rey tuvo que pasar por esta humillación? Porque él dejó de estar cuerdo y se volvió demente. ¿Por qué él tuvo que andar en el campo como un animal, alimentándose del zacate, de la hierba del campo? ¿Por qué razón? Porque su corazón estaba lleno de orgullo. Y si está lleno de orgullo, no había cavidad para que llegase la humildad a ese corazón. Ese corazón estaba tan lleno de injusticias que no podía ver en él bondad. Así es que era necesario que Dios le diese una lección para que él pudiese reconocer al Dios del cielo, que es el que tiene control sobre los reinos de la tierra. Él es el que decide quién reina. Él es el que está en control de la historia humana. Lo que nos dice más acerca de esto: el orgullo. Daniel, capítulo 4, registra un testimonio personal de Nabucodonosor
A medida que se desarrolla la historia, el rey reconoce que el orgullo fue la causa de su caída de la realeza y procede a contar cómo actuó Dios para llevarlo a la humildad. En el apogeo de sus logros, unos 30 años después de los acontecimientos presentados en Daniel 3, el rey soñó con un árbol gigantesco que proporcionaba refugio, sustento a todas las criaturas de la tierra. Luego, debido a una decisión celestial, el árbol fue cortado. Una vez más, solo Daniel pudo explicarle al rey la verdadera interpretación. Ese árbol exuberante representaba al rey mismo en su arrogancia. De hecho, los árboles y las vides se representan en otras partes de la Escritura como símbolos de reyes y reinos arrogantes que Dios finalmente derriba. Uno de ellos está en Ezequiel 17 del 1 al 15. También está otro allí mismo en Ezequiel 19 del 10 al 14 y también en Ezequiel 31 del 3 al 12. Con extrema sensibilidad pastoral, Daniel le explica que el árbol representaba al rey mismo. Dios lo destituiría del trono a menos que cambiara su actitud hacia sus súbditos. El orgullo, como es habitual, tiene repercusiones en el ámbito social. Pero había llegado el momento en que Nabucodonosor rindiera cuentas por su estilo administrativo altanero. Si deseaba escapar de su terrible destino, no tenía más remedio que reemplazar la opresión con la justicia y así reflejar el carácter de Dios en los asuntos de su reino. Sin embargo, el rey no estaba dispuesto a dejar de lado su arrogancia y cambiar sus actitudes. Un año después, se deleitaba con los logros arquitectónicos, como dice allí Daniel 4, 29 y 30, lo cual, en una ironía, al fin y al cabo Nabucodonosor probablemente nunca manipuló un ladrillo en toda su vida. El que construyó Babilonia, la construyó con sudor. Y miles de esclavos oprimidos, inmigrantes y otros sectores pobres de la nación. Esa clase de multitud abundante cuya mano de obra ha contribuido a todas las civilizaciones de la raza humana caída de la historia. Vemos entonces que el orgulloso rey tuvo que reconocer que Dios era el que quitaba y ponía reyes. Vemos, él da el testimonio, él está hablando, mandando cartas a las diferentes provincias, diciendo, poniendo en alto el nombre de Dios, del Dios de Daniel, del Dios de los 4 jóvenes hebreos, y diciendo que no hay Dios como el que es el de Daniel. Y le da a él la honra y la gloria. ¿Qué es lo que
podemos nosotros aprender? ¿Quién es el que está en control de nuestra vida? ¿Por qué entonces no rebelamos? ¿Por qué no le obedecemos? ¿Qué hubiese pasado si el rey hubiese obedecido? No le hubiese pasado eso. ¿Qué hubiese pasado si nosotros también hubiésemos obedecido? No nos hubiese pasado las cosas que hemos tenido que afrontar. Por eso, mira, veamos más que nos dice la lección. Dios le da a Nabucodonosor un segundo sueño, pero en este no se le olvida. Pero nuevamente vuelve a tropezar con la misma piedra. ¿A quién llama para que le diga, le interprete el sueño? A los caldeos. O sea, todo lo mismo que cuando el sueño del Daniel 2 son a los mismos que él llama. Pero ¿cuánto le pueden ayudar? Nada. ¿Por qué? Porque el Dios de la historia, el Dios que gobierna aquí en la tierra, no es al que adoran los caldeos, los magos. No, el que controla es el Dios de Daniel. Y por eso ellos no pueden, porque el Dios que ellos adoran no tiene omnipotencia, no es todopoderoso, pero el Dios de Daniel sí. Y mire cómo el rey, él asegura de que él sí puede descifrar el sueño y le puede decir su interpretación. Aquí en el versículo 18, fíjese lo que dice: yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú, se refiere a Daniel, tú pues, Belsasar, dime su significado, porque ninguno de los sabios de mi reino pudo darme su interpretación. Pero tú, mire con qué seguridad dice, pero tú puedes. No dice, pero tú tal vez puedes, no. Pero tú puedes. Asegura. ¿Por qué? Porque mora en ti el Espíritu del Dios Santo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Lo mismo que estaba con Daniel. Necesitamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así es de que
¿Cómo nosotros podemos ser el templo del Espíritu Santo, teniendo al Señor Jesucristo, amándolo? Y si le amamos, ¿qué dice el Señor? Si me amáis, guardar mis mandamientos. Así es de que, hermanos, necesitamos guardar los 10 mandamientos, porque dice en Eclesiastés, porque eso es el todo del hombre. ¿Qué dice allí en Daniel capítulo 4, versículo 30? Allí nos dice: y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi grandeza? ¿Qué pasó con el rey? Se desconectó y volvió el príncipe de este siglo a controlarlo. Y ese orgullo, esa arrogancia, esa jactancia, lo llevó a estar 7 años hasta que levantara la cabeza y reconociera al Dios de Daniel. Mire lo que el Señor nos dice. Para el día de hoy, Nabucodonosor hizo caso omiso del mensaje celestial. Un año después de haber sido advertido, mientras caminaba por su palacio, se dijo a sí mismo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? El Dios del cielo leyó el corazón del rey y escuchó sus murmullos de autoexaltación. Vino una voz del cielo: el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Eso está en Conflicto y Valor, página 253. No existen cargos que sean tan elevados que Dios no pueda separar de ellos a quienes los ocupan. No existe una humillación tan grande de la cual Dios no puede elevar a hombres humildes para que disfruten de las bendiciones más abundantes. El Señor obra para humillar el orgullo humano en cualquiera persona que lo ostente, para que aprenda a desarrollar un espíritu de verdadera sumisión a su voluntad. No puede trabajar con hombres que contrarresten sus propósitos. Los que usan sus capacidades perceptivas para crear un orden de cosas que pone de lado los propósitos de Dios, perderá sus facultades, las cuales, si se ejercieran debidamente, se habrían aumentado y fortalecido. Dios honra a los que lo buscan sinceramente, humillando el yo y exaltándolo a Él. Pero cuando no consienten en tomar en cuenta el consejo de Dios, su sabiduría le es quitada. Pierden la capacidad de conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. Eso se encuentra en el Misterio de Publicaciones, página 149. La fortaleza de las naciones y los individuos no se funda en las oportunidades
ni los elementos que parecen hacerlos invencibles. No se la halla tampoco en su pregonada grandeza. Lo único que puede hacerlas grandes o fuertes es el poder y el propósito de Dios. Ellas mismas, mediante su actitud hacia su propósito, deciden su propio destino. La historia humana relata los logros del hombre, las victorias en la tierra, su éxito en su propósito de escalar las alturas de la grandeza mundanal. La historia tal como Dios la ve, presenta al hombre desde el punto de vista del cielo. En los registros divinos, todo su mérito consiste en obedecer los requerimientos de Dios. Se anota su desobediencia con toda fidelidad como merecedora del castigo que seguramente recibirá. A la luz de la eternidad se revelará que Dios trata a los hombres de acuerdo con la cuestión importantísima de la obediencia o la desobediencia. Eso se encuentra en Cada Día con Dios, página 350. Bien, mis queridos hermanos, ¿qué nos está enseñando el Señor? ¿Qué le sucedió a este rey? ¿Es bueno que el orgullo, la arrogancia, esté en un hijo de Dios? No. ¿Cómo podemos nosotros averiguar cuánto orgullo tenemos nosotros? Mire lo que nos dice ¿Ha oído usted que dos que tienen el mismo carácter? ¿Qué sucede? Los dos echan fuego. Decimos, los dos tienen un carácter fuerte. No, lo que pasa es que tanto uno como el otro tienen un orgullo grande y nos molestamos. Otra manera es que queremos que solamente el yo es el que valga, pero nosotros debemos ayudar a otros siendo humildes, y de esa manera vamos a que nuestro orgullo sea doblegado y el Señor transforme mi carácter. Permitamos que el Espíritu Santo nos transforme, porque recuerde, lo único que vamos a llevar es nuestro carácter. Y solamente tiene que ser como reflejando al Señor Jesús. Que el Señor les bendiga. Tengan un buen día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.